estar en la casa del Señor, es poder sentir su presencia, poder estar delante del grande, del sublime, del incomparable, del perfecto, del justo, del santo. Me conmueve que nadie haya dicho amén ante los atributos de Dios, ante la grandeza, ante este Dios incomparable, ante este Dios perfecto, que está aquí. Está aquí Él. Y por lo tanto este es un lugar santo, donde los santos vienen, donde aquellos que hemos sido declarados santos porque Él lo dijo, no por nuestros méritos. Y antes de entregar la palabra, yo empezando septiembre le hice una invitación a la iglesia de que pudiésemos escribir el Salmo 119. Y el jueves mi esposo les invitaba a que trajeran los que escribieron ese salmo. Quiero que me levante la manito quién lo escribió y que trajo su cuaderno. Ya. Muy bien. Muy bien. Al final de la reunión vamos a conversar. Pero yo doy gracias al Señor porque, hermano, todo aquel que se interesa en la palabra del Señor es bendecido. Todo aquel que se interesa en la palabra de Dios es fortalecido, recibe nueva fuerza, ¿ya? Yo también tengo mi cuaderno acá, si alguno lo quiere revisar, donde fui muy fortalecida escribiendo la palabra de Dios, donde recibí consuelo, donde recibí promesas, donde el Señor me habló. Y el día miércoles... Perdón, tuve gripa, así que tengo un poquito en mi garganta. Nuestra hermana Cristina nos hablaba del Salmo 119. Nos trajo una preciosa exposición de ánimo, de fortaleza. Y ese es el propósito, que nosotros podamos refugiarnos, nosotros corramos a la palabra de Dios, a lo que dice el Señor. Así que... Como les decía anteriormente, nosotros estamos en un lugar santo, porque el que nos habita, el que nos convoca y el que habita, ¿no es cierto?, en este lugar es santo. Cuando nosotros nos propusimos, ¿no es cierto?, cuando el Señor nos envió a este lugar, hubo un propósito de construirle casa al Señor. Hubo un propósito que hay en muchos siervos de Dios. El deseo de tener un lugar donde podamos reunirnos, ¿no es cierto?, con tranquilidad. Porque hay mucha gente que se congrega, pero les molestan los ruidos, los vecinos, o tienen que estar pagando continuamente un arriendo, ¿no es cierto?, un lugar a lo mejor que no está apto para lo que se necesita, un templo, un lugar para adorar a Dios. Pero nosotros lo tenemos. Y hoy día yo pido al Señor gracia, pido sabiduría, pido su dirección. Porque el tema que voy a hablar no es fácil, pero es necesario que hoy día nosotros podamos hablar de algo importantísimo que a veces se nos olvida. Quiero pensar que se nos olvida o que quizás no lo sabemos, ¿ya? Pero que de todo corazón yo he orado mucho porque esta palabra vino muy fuerte a mi vida. Y puedo, y cada vez que el Señor me presta la atención, me da esta oportunidad de que hayan oídos para oír la palabra de Dios, yo he hecho un compromiso, Señor, yo les voy a hablar de ti. Yo voy a hablarles de ti, yo voy a hablarles del Dios todopoderoso, del grande, del sublime, del perfecto, del justo, del compasivo, de un Dios presente y de un Dios cercano. Él es tan grande, pero tan cercano a nosotros. Y quiero ir al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos a leer solamente 4 versículos. Con eso es suficiente para hoy. Isaías capítulo 6, yo sé que muchos conocen esta porción.
capítulo 6, del versículo 1 al 4. Dice así en el nombre del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire qué revelante porción. Nos dice que había muerto el rey Usías, y esto ocurrió en el año 74 antes de Cristo, y dice que este rey murió de lepra, porque él quiso hacer un oficio que no le correspondía, hacer de sumo sacerdote. Y fue en general un buen rey, podría llamarse dentro de los 5 mejores reyes de Israel. Pero en su tiempo dice que mucha gente se apartó de Dios. Mucha gente no buscó a Dios. La visión de Isaías dice que fue un llamado para ser el mensajero de Dios a su pueblo. Esa era la labor de un profeta, de hablar de parte de Dios al pueblo. Y el llamado que Isaías tiene que hacer a su pueblo es que el pueblo se vuelva a Dios. Y este profeta dio grandes profecías. Él dijo que de una virgen iba a nacer el Salvador. También dijo que su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. También él dijo que el siervo iba a llevar el pecado de todos nosotros. Todas aquellas profecías las entregó Isaías. Entonces, este es un llamado. Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, en el versículo 1, dice, en el año en que murió el rey Usías, hablando en primera persona Isaías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No sabemos si esta visión fue algo estático, que él miró, ¿no es cierto?, y empezó a ver toda esta visión, o fue un traslado, un atisbo al interior del santuario de Dios. No lo podemos saber, ¿verdad? Solamente él habla de que él vio una visión, que él vio al Dios sentado en su trono, alto y sublime. Es como que Dios, ¿no es cierto?, abrió el velo, corrió la cortina y le dijo a Isaías, ve un poquito de lo que yo soy. Eso es lo que nos está diciendo. Es como cuando en Patmos, ¿no es cierto?, cuando Juan está desterrado en aquella isla, Dios le muestra su gloria. Muestra a Jesús, no al Jesús que anduvo por la tierra, sino a un Jesús poderoso, con ojos como llama de fuego, ¿no es cierto? Es algo parecido lo que sucede aquí. Pero los comentarios que yo leía, lo más seguro es que él fue trasladado al mismo cielo, donde habita Dios, con toda su gloria. Y aquí vemos nosotros en el versículo que aparece, ¿no es cierto?, la palabra Señor con mayúscula. Fue escrita, fue, ¿no es cierto?, imprimida, impresa con el propósito de resaltar que de quien se está hablando es del Señor de señores. No es de cualquier señor, no es de cualquier personaje, porque aquí está hablando del nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice, Señor, voy a ir a Egipto, pero ¿qué les diré? ¿En nombre de quién iré? Y él le dice, yo soy el que soy.
Yo existo por mí mismo, dice el Señor. No necesito la ayuda de nadie. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Un Dios todopoderoso. El Señor, que también en hebreo puede ser traducido como Adonai, que significa soberano. Soberano sobre todas las cosas. Porque nuestro Dios está fuera del universo, pero al mismo tiempo está dentro del universo. Y está tan adentro del universo que los conoce a usted y a mí. Aunque seamos un punto perdido en el espacio. Ese puntito el Señor lo conoce. Y el Señor ama a cada una de sus criaturas. Y nosotros podemos ver en el Salmo 8, ¿no es cierto? Dice, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre, Señor. Tu grandeza, lo que tú eres es glorioso. Es grande, es sublime, es incomparable el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios indica quiénes somos, nos identifica, ¿verdad? Entonces, el rey, ¿no es cierto?, había muerto y eso provoca incertidumbre entre el pueblo, ¿verdad? Nosotros hemos visto ahora naciones vecinas donde se ha muerto o han matado, como en el caso de Haití, al presidente, y qué desconcierto, qué inseguridad, qué incertidumbre y qué destrucción ha provocado eso. Que este pueblo, ¿no es cierto?, este país está sumido en la más grande pobreza. Entonces, al morirse el rey produce duelo, produce incertidumbre. Pero Isaías, cuando se presenta, ¿no es cierto?, en el templo de Jerusalén, no se le presentan los reyes. No se le presenta el rey Ezequías, no se le presenta el Usías, ni siquiera se presenta David. Se le presenta el Rey de Reyes. Se le presenta el más grande, el Todopoderoso, con toda su majestad, con toda su hermosura, con toda su belleza, con todo lo que nosotros no podemos entender, se presenta ahí y dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En otra versión dice sus orlas, ya llenaban el templo. Dice que en la antigüedad el ropaje de los monarcas era una medida de su prestigio. Como ellos se vestían, era como se querían mostrar ante los demás, ¿ya? Ellos debían de usar las mejores telas, me imagino. Y dice que dentro de una reunión donde había mucha gente, aún reyes, si la ropa eran simples, debían de sentarse lo más atrás posible. En estos tiempos no sé cuál será la mejor tela. El lino siempre es una muy exquisita tela, porque es fresca en verano y es calentita en invierno. Yo hace años atrás, antes de la pandemia, andábamos por ahí mirando con mi esposo, y yo vi un terno, ya en una tienda X, y siempre, bueno, por mi esposo aprendí a mirarle la contextura de la materia, y decía que era de lino y seda. Obviamente que la tela era, pero exquisita. Me quedé más impresionada cuando vi el precio. Hace 2 años atrás, o 3, podría ser. 250,000 pesos. Pero le digo una cosa, los valía. Entonces, dice que aquí nosotros estamos viendo que
Isaías se da cuenta que está delante, ¿no es cierto? Él se le da a entender que hay alguien sentado en el trono, pero que sus faldas, que su vestidura lo llena todo, por delante, por detrás. Y entonces nosotros podemos meditar en que esto significa algo. En este tiempo atrás, ¿no es cierto?, desde que murió la reina Isabel, se han dado muchos documentales. Y por esas cosas vi uno cuando a ella la coronaron. Y qué bueno que varios lo han visto para que puedan entender. Y resulta que ella primero viene como una túnica. Después le ponen otro traje, y otro traje, y otro traje. Y cuando ella llega al lugar, ¿no es cierto?, que me parece que es el templo donde la coronan, le ponen otro más, que ese viene bordado, ¿verdad?, con piedras preciosas. Entonces, también recibí información que cuando ella sale, ¿no es cierto?, del castillo donde vive para ir a ser coronada, dice que necesita de varios pajes, ayudantes, para que puedan llevar la cola de sus vestiduras. Porque ellos tienen que mostrar su grandeza, ¿verdad? Los reyes tienen que mostrar su grandeza. Y ahora está a la espera, ¿no es cierto?, de la coronación del rey Carlos II, III. Entonces, nosotros podemos ver la pompa y la magnificencia del ropaje de aquellas personas. No sé si me van entendiendo hacia dónde voy. Y resulta que también nosotros, las mujeres que somos más observadoras, cuando se casó la Lady Di, cuánto vuelo, ¿no es cierto?, que yo creo que la metieron al carro, la tuvieron que empujar, ¿verdad?, por tantas orlas de su vestido, porque eso muestra grandeza. Muestra grandeza. Entonces dice que Isaías ve que el templo, como dice ahí, sus faldas llenaban el templo. Su vestidura era tan magnífica, tan refulgente, tan maravillosa, que se extendían a los lados de todo el templo y se desparramaba sobre todo el edificio. Este rey que está viendo, Isaías, él está viendo una experiencia visual de la majestad divina, de la grandeza de Dios, ¿verdad?, enfocada en la magnificencia de sus ropajes, como él se viste. Imagínense, no hay nada igual a aquella vestidura. No hay ninguna belleza que se compare a aquella vestidura. No lo hay. Porque si nosotros pudiéramos sacar la cuenta, ¿cuántas telas hay ahí? Y con el precio de aquellas telas, porque para hacer un vestido, ¿no es cierto?, de fiesta, un vestido especial, se necesitan sedas, se necesitan quizás brocatos, se necesitan telas muy finas, telas que sean, ¿no es cierto?, que den la caída perfecta a aquel vestuario. No hay ningún vestuario aquí en la tierra que se compare al vestuario que está viendo Isaías en aquel lugar. Y el versículo 2 nos habla, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. A la apariencia de nosotros, ¿no es cierto?, es una especie rara. Es algo que quizás nos asusta, ¿verdad? Pero esta es la única referencia en la Biblia acerca de los serafines.
Es la única parte donde se habla de estas criaturas llamadas serafines. Excepto lo que se sabe es que son parte de las huestes celestiales del Señor. Ellos están ahí. Y seres que fueron especialmente creados al servicio del Señor para estar en su presencia inmediata, día y noche. Fueron creados especialmente para eso. Y si usted se da cuenta, cuando Dios crea algo, lo crea algo perfecto. Y yo quiero pensar que usted se está preguntando, pero ¿para qué tantas alas? Y entonces, ellos están, dice, estos seres angelicales ministran a diario en la presencia inmediata del Dios Todopoderoso. Ellos están cerquita de Dios. Y no un rato, día y noche. Están ahí, ¿verdad? Entonces dice que la gloria de Dios es tan refulgente y tan penetrante que incluso los ángeles deben proteger sus ojos para mirar a Dios. Por eso dice que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Yo quiero, hermanos, hermanas, que podamos nosotros recibir esta palabra para poder adorar a Dios como Él se lo merece. Para que entendamos delante de quién estamos. No es cualquier persona. No es alguien en quien tú entres y sales de la casa de Dios como Pedro por su casa. Estamos en un lugar santo, donde habita Dios. Cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Cuando habían salido de Egipto, Dios lo llama, ven, Moisés. Él subió a la montaña y resulta que se demoraba, ¿no es cierto? Y el pueblo decía, ¿qué pasará con Moisés? Tantos días que está allá. Era como si la montaña se lo hubiera tragado a Moisés. Y el Señor habla, ¿no es cierto?, con Moisés. Moisés le dice, Señor, yo he visto tantas cosas tuyas. Vi cuando tú me llamaste, Señor, cuando yo estaba cuidando las ovejas de Jetro, mi suegro. Tú hiciste arder una zarza. Cuando tú me invitaste y yo me acerqué a mirar, tú me dijiste y me dijiste, saca tu calzado. Sácate las chalitas porque este lugar es santo. Porque ahí está la presencia de Dios. Y no es un lugar específico, hermano. Es cuando tú doblas tu rodilla, en tu casa, aún en el baño, en el lugar que tú tienes con más seguridad para derramar tu corazón. Ahí está el Dios Santo. Y Moisés le dice, Señor, yo vi cómo tú nos sacaste con fuerza de Egipto. Yo vi, Señor, todas las plagas, todo aquello que tú hiciste. Cómo abriste el mar para que nosotros pasáramos. Pero mire lo que quiere Moisés. Pero, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte como tú eres. Yo quiero saber, Señor, cómo es tu rostro. Porque conozco en parte tu corazón. Pero el Señor le dice, mira, Moisés, nadie que me ha visto ha vivido. Pero quiero pedirte, hija, que pongas Éxodo 33, versículo 21 al 23, para que lo veamos tal como dice la Escritura y no como yo se lo pueda contar. Éxodo 33, versículo 21 al 23.
Moisés estaba, ¿no es cierto?, ansioso, como lo estaríamos quizás nosotros. ¿Cómo es la persona que me ha hablado, que me ha traído, que me ha llamado, que me ha dado tantas cosas maravillosas? Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué maravilloso es este Dios, que accede a la petición de un hombre mortal, pero que es su siervo, que es el hombre que le ha obedecido, es el hombre que ha caminado con él, es el hombre que se ha dejado moldear por él. Acuérdense cómo era Moisés. Era rapidito, mató a un egipcio en un 2x3. Pero ¿en qué se convirtió? En el hombre más manso de la tierra, que pudo soportar cerca de 2 millones de personas en el tránsito por el desierto, totalmente transformado. Y el Señor le dice: mira, Moisés, yo te voy a esconder en esta peña, y tú me vas a ver solo las espaldas. Me conmueve saber del amor de Dios, cómo Él baja a nuestra pequeñez, pero también a nuestra necesidad, ¿verdad? Y dice que el Señor pasó y Moisés solamente vio sus espaldas, porque no estamos los seres humanos preparados para ver a Dios. Es demasiado la grandeza, la santidad de Dios para que nuestros ojos o nuestro ser pueda resistir verlo. Y entonces, cuando Moisés vio indirectamente, ¿no es cierto?, la gloria de Dios, y el Señor le dice: ya vuelve el pueblo te necesita. Obviamente que ya él traía las leyes, ¿no es cierto?, las tablas de la ley. Y dice que el pueblo se alegró. Oh, viene Moisés, está bien. Pero se asustaron. Se asustaron mucho de ver el rostro de Moisés, porque brillaba con tanta intensidad que los dejaba ciegos. ¿Y qué le dijeron? No le dijeron ellos: colócate algo, Moisés. No podemos mirarte el rostro. No podemos ver la grandeza. Yo me imagino que algo es parecido cuando nosotros queremos mirar el sol. ¿Verdad? No, un ratito nomás. Más que el sol es Dios. Más que el sol es Él. Entonces, y aún los ángeles que fueron preparados para adorar a Dios tienen que cubrir sus ojos, porque son criaturas como usted y yo. Y ese mismo Dios que vio Moisés y que vio Isaías está aquí. Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Y dice que estos ángeles con 2 alas cubrían sus pies. Es la condición de criaturas. A pesar de estar en la presencia de Dios, a pesar de haber sido creados para adorar a Dios día y noche, siguen siendo criaturas. Y por eso ellos tienen que cubrir sus pies, en signo, ¿no es cierto?, de ser criaturas. Pero todo esto que yo les he contado son detalles, quizás mínimas consideraciones. Pero ¿sabe cuál es lo más importante?
lo que aparece en el versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los ángeles se transmitían uno al otro, le decían, Santo, 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 Dios Todopoderoso, llena está la tierra de tu gloria. Sin parar, ellos están diciéndole al Señor, Santo, 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 tú eres santo, no hay otro como tú, Señor, solo tú eres santo. Y no cesan de decirlo, no cesan de clamar, no cesan de adorar a Dios. Están ahí día y noche, día y noche. Oh Señor, ¿cómo será ese coro de ángeles? ¿Cómo será estar en esa presencia maravillosa, escuchándolos? Aquellos que no han pecado, aquellos que fueron hechos para adorar a Dios. Y ellos le adoran diciéndole, Santo, 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 Señor, lo que tú creaste, la tierra, la cual nosotros no disfrutamos, la cual nosotros no vemos, está llena de tu gloria, Señor. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Santo es nuestro Dios. Y dice que ellos no cesan de decirle, Santo, Santo, Santo. Están de día y de noche, una y otra vez, declarando al Señor lo que solo Dios es. Solo Dios es santo. Y dentro, hermano, de todo lo que yo les he podido relatar, esto es lo más importante. Que Dios es santo. Y que estamos delante de Dios santo, santo, santo. Que Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Cuando el Señor Jesús enseñaba una palabra que quería que los discípulos, y aún a nosotros, nos quede bien grabado, que decía Él, desierto, desierto os digo. Eso significaba, pongan atención, discípulos, pongan atención a lo que voy a decir. O decía, a la verdad. Era un llamado de atención, ¿verdad? Para que se pusiera atención, que les quedara grabado. El pueblo hebreo transmitía las enseñanzas a través de la repetición, en forma oral, ¿verdad? Los padres les transmitían las verdades bíblicas, las enseñanzas de Dios a sus hijos. Así lo dice en Deuteronomio. Repetirás a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando al acostarte, cuando al levantarte, tú se las darás. Y por eso acá, ¿no es cierto?, se nos dice 3 veces, se nos da esta señal. Solo hay un atributo de Dios que es elevado al tercer nivel de repetición. No se nos dice que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Ni se nos dice que Dios es amor, amor, amor. Ni que Dios es justicia, justicia, justicia. Solo se nos dice que Dios es 3 veces santo, que es una característica sobresaliente de Dios. Sobresaliente. La dimensión de Dios que abarca su misma esencia, cuando se manifiesta, su santidad. La perfección moral, eso es santo. Ser perfecto moralmente. Qué maravilloso, hermano, es que nosotros podamos entender esto.
Y que cada vez que nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con el respeto y con la reverencia que solo Él merece. Solo Él merece. Vamos al versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire qué poderoso es lo que sucede. Los quiciales del templo, postes inanimados, piezas de la creación de Dios, sin vida, sin entendimiento, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Se estremecieron ante la presencia de este Dios santo, 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 ¿verdad? Y nosotros, hechos a la imagen de Dios, hechos con inteligencia, hechos con sabiduría, con sensibilidad a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos indiferentes a la presencia de Dios. Aún en este momento hay gente que está poniendo atención en otras cosas y no en la importancia de la palabra. No es porque yo lo diga, hermano. Es por lo que está escrito en la palabra. Si usted no toma esta riqueza, va a seguir siendo la misma persona de siempre. Pero ese no es el deseo de Dios. El Señor quiere que nos acerquemos. Él nos invita. Él nos invita. Somos apáticos. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos de preocupaciones. Estamos llenos de dolor, llenos de muchas cosas, de muchos afanes. Pero Isaías no pudo más que estar impresionado ante lo que estaba viendo. Y cómo el Señor le hace entender esta revelación tan poderosa que Él luego la puede escribir con todos los detalles necesarios para transmitirnos a nosotros esta verdad tan poderosa de que ahora mismo estamos delante de un Dios santo, santo, santo. Debemos de gozarnos, hermanos. Debemos de, como esos ángeles, esos serafines, que fueron hechos para eso, como ellos no se cansan. A veces aquí nosotros hoy cantaron una canción más, hoy que estuvo larga la reunión, porque no venimos con el espíritu correcto de adorar a Dios, de bendecirlo. En medio, hermanos, de este mundo lleno de tanta maldad, lleno de tanta injusticia, lleno de tanta violencia, debe de gozarse nuestro corazón de que haya alguien santo, 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 que nos ama, que está con nosotros, que nos bendice, que la alegría, que la adoración que tienen esos serafines se transmita a usted y a mí. Y yo pueda venir cada día o cuando doble mis rodillas en mi hogar o donde esté, pueda yo invocar a ese Dios santo con el respeto y reconocer la santidad de Dios en nuestras vidas. Cierre sus ojos y oremos.